¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos una vez más en su espacio Mujeres de Cambio del periódico Cambio de Michoacán. Como siempre, un gusto saludar a mi amiga Lunia Valdés. Muchas gracias, Lunia, Cintia, bienvenida. muchas gracias. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Yasmín López Vera. Ella es ginecobstetra y es subdirectora médica del Hospital de la Mujer. Doctora Yasmín, le damos la bienvenida a Cambio de Michoacán y sobre todo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a las dos por la invitación y por el espacio de platicar un poquito con nuestras mujeres. Así es, y sobre todo porque es un tema muy delicado, muy especial y de mucho interés para la sociedad en general y bueno, pues de manera muy particular para las mujeres, porque pues es un tema muy cercano. Lunia, platícanos. De mujeres, tema. Pero donde también se tienen que involucrar los hombres, que es el tema del aborto. Vamos a ver cifras que trae la doctora de cuántos nacimientos y con respecto a eso, qué promedio de abortos se registran en Michoacán, y digamos que por causas naturales. Bueno, no digamos, o sea, sí es por causas naturales, que es la parte oficial, pero también abordamos el tema, bueno, vamos a abordar el tema de, pues ya estamos embarazadas, ¿qué hacemos para que eso no ocurra? ¿No? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo detectamos? Así es, el evitar situaciones que pues llevan a muchas mujeres a términos de embarazos pues triste, fuerte, difícil para muchas de ellas. Estas son cifras, como bien nos decía la doctora, cifras oficiales, cifras que se tienen registradas, pero bueno, también hay mucho más que no se puede registrar porque se realizan de manera clandestina o de manera informal, llamémosle. Doctora, platíquenos cuál es la situación que hay a nivel de cifras, a nivel de condiciones y bueno, la forma en que se les da un respaldo, acompañamiento a las mujeres que les toca vivir esta situación. Ok, mira, perfecto. Aquí el detalle es, yo creo que habría que tomar en cuenta que todos sabemos de lo que hablamos cuando nos referimos a aborto. Pero sí me interesaría mucho puntualizar que aborto lo consideramos los ginecobstetras como una pérdida de un embarazo cuando la gestación tiene menos de 20 semanas. 20 semanas es la mitad del embarazo o productos que pesan menos de 500 gramos. Embrioncitos, fetos que pesan menos de 500 gramos. Bajo estas dos condiciones, entonces tenemos abortos. En una estadística que llevamos nosotros al interior del hospital, 2015 tuvimos 6.432 nacimientos. ¿Sí? Y de los nacimientos, bueno, pues los podemos dividir nosotros en partos, en cesáreas y demás, pero también de las atenciones obstétricas que dimos en el hospital, atendimos 923 pacientes en 2015 que acudían solicitando la atención secundaria a un aborto espontáneo. Y aquí es donde entramos en estos términos que platicábamos. El aborto espontáneo es exactamente esta pérdida gestacional, cuando es un embarazo pequeñito, menor a 20 semanas, que viene generalmente como complicaciones de algunas situaciones. Bien sea porque el embrión viene con algún tipo de malformación genética que no permite que la vida en ese embrión continúe, y entonces la naturaleza sabia, como todo, lo elimina. Pero también tenemos algunas condiciones maternas, y estas condiciones maternas son infecciones que bien pueden ser de vía vaginal por algún flujito que a veces la paciente no le hace como mucho caso, porque a veces son flujitos o descargas vaginales muy insignificantes. Pican 1 o 2 días, molestan, arde un poquito al orinar y hasta ahí quedó, y bueno, pues no acuden al médico a tiempo. Y la otra causa son las infecciones urinarias. Bien importante que nuestro auditorio ubique que generalmente estas infecciones van de manera paralela. Casi siempre si tenemos una infección urinaria podemos tener una vaginal y al revés. Entonces, condiciones para acudir inmediatamente al médico que se identifiquen estos padecimientos, porque esto nos provoca una alta tasa de abortos en las pacientes. ¿Sí? 2016 tuvimos un poquito de menos tasa en aborto, y en este caso tuvimos una tasa de 18.9%, ¿sí? Donde efectivamente lo platicábamos fuera del aire, y era este impacto que se está haciendo a través de la anticoncepción o la promoción anticonceptiva en las pacientes que acuden con una situación de una pérdida gestacional temprana, un aborto, y que por lo tanto les estamos proponiendo un método anticonceptivo para generar una recuperación adecuada, una preparación de la pareja
de la pareja, porque preparamos hombre y mujer, preparamos esa pareja para que conciban un hijo en una situación un tanto diferente, ¿no? Sin infecciones, sin dificultades médicas, que todo esto lo hagamos y que por supuesto estemos también haciendo el aporte de ácido fólico y unos complejos de vitaminas para que el siguiente embarazo empiece de una manera diferente. Esto es muy importante, el hecho de saber que, bueno, hay tasas de incidencia de esta situación, pero que pueden ser evitadas, que ahorita si nos acercamos con los expertos, con los especialistas, con quienes están al frente de las instituciones, nos dan estas señales en donde dicen, a ver, ahí hay un foco de alerta, adelante a recurrir al médico y tratar de evitar estas situaciones, ¿no? Y luego ahora con este asunto tan comercial de los óvulos para las infecciones y todo vaginales, que uno, bueno, ves que lo anuncian en la tele, ¿no? Y dicen la caja rosita, vas a la farmacia, la pides y ya, pero no sabes qué tipo de infección traes. ¿Qué te estás metiendo? Claro. No, y que a lo mejor eso nada más lo que provoca es entretención de un diagnóstico real. Las infecciones vaginales... Un curita. Exacto, ¿no? Y la caja rosita, el medicamento es para un tipo de infección vaginal en especial. Por eso es que mucha gente de pronto, ay, sí me alivió, sí me sentí bien. Pero si lo que tienen como causante de esa infección vaginal es una infección bacteriana o una infección de transmisión sexual que últimamente se están poniendo mucho de moda, pues nos vamos a encontrar con que ese ovulito que compraste en la farmacia realmente no te cura, no te resuelve tu problema. Al contrario, te entretiene, a nosotros nos evita un diagnóstico preciso y entonces pues todo el mundo nos confundimos, ¿no? Y aquí lo importante es que la paciente más bien, si nota datos de alarma, como puede ser ardor vaginal, descarga vaginal maloliente, que pica, que arde, que la pantaleta queda manchada de algún color en particular, es importante que acuda al médico. Las molestias urinarias, lo platicábamos, también son importantes porque de pronto le echamos la culpa que fuimos al baño público o que nos aguantamos de hacer pipí. Y aquí el detalle es de que a veces esos datos aparecen y desaparecen. ¿Cuáles son? Te empiezas a levantar en la noche a hacer pipí más seguido. Y vas al baño y normalmente empiezas a orinar y duele. Terminas de orinar y tienes como que exprimirle al asunto. O sea, tienes que apretar la pancita, tienes que hacer un esfuerzo como para vaciar por completo la vejiga. Y ahí en ese momento vuelve a doler o estás terminando de orinar a gotitas, a chorritos chiquitos y molesta. Entonces, todos estos son datos de infección urinaria que hay que identificar perfectamente bien y que generalmente los obstetras tenemos la fortuna de que usamos medicamentos especiales para las pacientes cuando están embarazadas, que no afectan al bebé, porque esa es la intención, que usemos un medicamento, que quitemos el riesgo de un aborto, pero que no dañemos al bebé que está en formación y que además en esas primeras semanas está formando sus órganos internos. A lo mejor el ultrasonido que fuimos y que nos hicieron, el bebé se ve bonito, ya se ve con manitas, con piecitos, con cabecita. Pero lo importante es que él está en ese momento formando sus órganos internos. Y obviamente hay medicamentos que no podemos usar en esa circunstancia. Claro. Así es. Y bueno, esta parte muy interesante, la prevención, los cuidados para evitar. ¿Qué pasa, doctora, cuando ya las mujeres se ven finalmente en una situación de aborto? ¿Cuál es la atención que se les tiene que dar, que se les brinda a través de estas instituciones o sus médicos de manera particular, según sea el caso? Porque pues más allá de la cuestión física también hay una cuestión emocional que debe ser bastante fuerte. Entonces, ¿cómo se trabaja en este aspecto ya de manera muy concreta? La atención de las pacientes que acuden por algún sangrado transvaginal y están embarazadas, la medida es la siguiente. Si tú tienes algún goteíto, te pones un pantiprotector y manchas, hay que acudir en ese momento al médico y no dejar que el embarazo o que en este caso la amenaza de aborto, que es la primera fase, evolucione a un aborto en evolución y después un aborto incompleto. Esas son las 3 fases. El aborto en evolución se va a caracterizar por tener un sangrado como regla o más que regla y entonces hay un riesgo para la paciente.
Hay pacientes que sangran mucho y que obviamente pues se les cambia la presión arterial, se desmayan, se sienten mal, pero aparte este sangrado importante se acompaña de mucho cólico. Cuando el aborto generalmente se ha consumado, esto es, se expulsó el saquito gestacional y a veces quedan algo de restos placentarios adentro del útero, el sangrado sigue, pero baja muchísimo. Mucha gente llega en esta situación a los hospitales. Arrojé algo, empecé poquito, sangré más, arrojé algo y ahora vengo a que me revisen. Entonces ahí es cuando generalmente en urgencias se les valora y pasan a una revisión de cavidad uterina a través de una serie de instrumentos que tenemos nosotros. Las pacientes se sedan, se duermen, se anestesian un poquito, se hace la revisión de cavidad uterina y obviamente pues se les oferta algún método anticonceptivo. Ese útero ha quedado limpio y ahora tendrá que recuperarse y pasar por una fase de puerperio. El puerperio es un periodo de recuperación, igual 40 días, la famosa cuarentena sigue existiendo aunque haya sido un aborto. Y en esa cuarentena, bueno, pues la paciente tendrá que tomar los medicamentos que le hayan indicado, evitar infecciones, evitar relaciones sexuales y también evitar mayor sangrado o mayor complicaciones. No es cualquier cosa un aborto, doctora. No. Suena muy simple, ¿no? Sí. Suena como que pasó, pero es todo un proceso el que hay internamente en el cuerpo de la mujer, ¿no? Y así es. Como decía yo, fuerte. Sí, el útero tiene que recuperarse, también, ¿no? Y emocionalmente, pues también hay cambios. Uh-huh. Sí, por supuesto. Y ahí es donde entran los dos, es decir, lo ideal, no digo, hay mamás solteras y todo esto, pero lo ideal es que no nada más, ella lo hace físicamente, sufre un aborto físicamente, pero el tema de pérdida es para los dos, ¿no? A veces más, a veces menos, ¿no? Aquí lo importante es el que entendamos que el proceso es un proceso, como dices tú, desde que empezamos a, a hacer el bebé, pues también a recuperarnos de esta pérdida, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, no, delicado. Y en la tasa, le decíamos, más en adolescentes, más en adultas, más como... No, mira, fíjate que afortunadamente se pensaría que por la condición esta de inmadurez física, sería más frecuente en las adolescentes. Curiosamente, la estadística va a 70%, 75% en adultos, y esto tiene la relación en base a que, pues, es edad reproductiva. La adolescente empieza, y estamos viendo cada vez más embarazo en adolescente. Entonces hay que estar muy alertas, porque pues hace poquito estaba leyendo yo una nota exactamente en el periódico en el que nos comentaba el detalle de que tenemos el honroso primer lugar de embarazo en adolescentes a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, estas tasas, si no nos ponemos listos, se nos van a ir para arriba. Muy pronto. Sí, por supuesto. Así es. Y bueno, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, doctora, nada más una última pregunta. En edad ya muy adulta, ¿puede haber mayor incidencia? Porque, bueno, pues hay mujeres que pues ya arriba de los 40 años deciden o pueden por fin tener un bebé. ¿Hay riesgo, hay mayor riesgo? Aquí el mayor riesgo se da en relación a enfermedades concomitantes de la mamá. Uh-huh. A mayor edad, más posibilidades de que tengamos diabetes o hipertensión o algunos otros padecimientos. Entonces, sí potencializa el riesgo a más abortos, a más pérdidas gestacionales bajo este contexto. Si es una mujer sana, si es una mujer que no tiene problemas ni con presión, ni con diabetes, ni con lupus, ni con ninguna enfermedad de estas crónicas degenerativas, su riesgo es prácticamente 1 o 2 puntitos porcentuales por arriba de edad reproductiva ideal. Pero ¿quiénes son los que, aparte de la infección vaginal, de la urinaria, nos viene a complicar una situación de mayor tendencia a pérdidas gestacionales, enfermedades crónico-degenerativas en una mamá, en una potencial mamá? Entonces ahí lo importante será la asesoría preconcepcional. ¿Qué quiere decir? Te está saliendo de los márgenes de edad reproductiva ideal 20-35 años, entonces, ojo, 32, 33, 34, empieza a checar, empieza a acumular ácido fólico, empieza a estar checando tus cifras de tensión arterial, empieza a checar tus niveles de glucosa, lleva una vida saludable, ¿no? O sea, se nos está dando mucho esta tendencia
las mujeres estamos postergando la maternidad y Por nos estamos eso fue la arriesgando pregunta. a tener en un momento dado embarazos un poquito más complicados, pero que tendría la necesidad de un cuidado más puntual. Y De más un estricto, acompañamiento por supuesto. médico más Claro. constante y más preciso. Sí, y más constante y más puntual, ¿no? Y a veces más estricto también. Muy bien, pues como les decía, el tiempo se nos termina, mucho tema de dónde... No cortarse todavía, de qué tratar, es que es un tema amplio, ¿no? Amplio, muy amplio. Ojalá en otra ocasión podamos continuar, doctora, porque nos Con trae mucho datos muy interesantes y sobre todo para nuestro público. Le agradecemos mucho el haber estado con nosotros aquí en Cambio de Michoacán. Gracias. Y como siempre, Lunia, muchas gracias. Cintia, Y muchas gracias, al público doctora. de Cambio de Michoacán, muchas gracias y que tengan buen día.